Un saludo a todos ustedes. Mi nombre es Luis Antonio Vergara, sacerdote de los misioneros del Verbo Divino. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que me parece de importancia. Vamos a hacer un tipo de lección divina sobre la adolescencia de Jesús, pensando en la vida de los jóvenes. Como sabemos muy bien, la adolescencia es un momento delicado en la vida familiar. Los hijos dejan de ser, pues, esos niños, inician un camino de independencia. Es una etapa que ciertamente no es fácil, ni para el adolescente, ni para sus padres. Entonces queremos que todos trabajemos esto. Los invito para que igual puedan hacer una llamada aquí al estudio y compartan un poco también su experiencia. En este tiempo de la adolescencia, los padres descubren que de repente su hijo o su hija ha cambiado. Tiene su propio temperamento, tiene sus propias inclinaciones, sus gustos, sus intereses y sobre todo, pues el joven quiere ser protagonista de su propia historia. Y este es un punto, pues, interesante, porque quiere ser él mismo, quiere tener su propio recorrido, su propia historia en la vida. El peligro, entonces, es pretender de tratar de mantenerlos niños, sin permitir que ellos tomen sus propias decisiones. Y a veces ni siquiera queremos que se equivoquen. Hay que llevarlos a que tomen responsabilidad de sus propias acciones. Ayudarles a seguir caminando en este camino hacia la madurez, hacia una ruptura, pero también con nuevos temas de diálogo entre ambos, que permita entrar en una nueva relación mutua entre los dos, buscando siempre cómo abrirles el futuro y acompañarles en el presente. Educar a un hijo, como todo padre sabe, es una tarea dura y exigente, que requiere aunar mucho cariño y también disciplina. Es acompañarles en las distintas etapas para que un día siga su camino hacia el proyecto de Dios, hacia lo que Dios le tiene, vamos a decir, planeado en su vida. Sin duda, el momento en que el hijo decide emprender su propio camino supone para él y para los papás una nueva ruptura con el cordón umbilical. Vamos a leer de esta perspectiva un pasaje del Evangelio de San Lucas que tiene a Jesús como adolescente y como protagonista. Dicho pasaje se sitúa dentro del llamado Evangelio de la infancia, que recoge las tradiciones de los orígenes de Jesús. Aunque leamos el pasaje desde el enfoque señalado, no podemos olvidar que son tradiciones expresadas por la mirada del creyente, quienes confiesan y están ya pensando y reflejándose en Jesús resucitado. Así que vamos a leer este pasaje pensando que esto nos está llevando a una lectura de lo que estamos viviendo actualmente, celebrando a Jesús resucitado. El pasaje está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, del 41 al 52. Nos dice este pasaje que los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua.
Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de las fiestas, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba en la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraran, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de su respuesta. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: «Hijo, ¿por qué nos ha hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos». Y él les contestó: «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre?». Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Este es un pasaje pues, que nos habla de la infancia de Jesús y cómo y todo este evento, todo lo que iba pasando, lo que fue sucediendo durante esta vida de Jesús, que es así como la primera vez que vemos a Jesús públicamente, por decirlo así. Aquí vemos que José y María, ellos pues constituían una familia piadosa, heredera de las tradiciones judías. Una de estas fiestas consistía siempre en subir a Jerusalén, al menos una vez al año, para la fiesta de la Pascua. Muchos galileos subían a la ciudad para celebrar esta fiesta, claro, que era pues muy importante para toda la comunidad judía. De hecho, el texto indica que los padres de Jesús subían todos los años y que en esta ocasión se llevaron con ellos a Jesús. La ruta de Nazaret a Jerusalén atravesaba Samaria y tardaba en recorrerse unos 3 o 4 días. El viaje se hacía en caravanas, muchas personas juntas haciendo este viaje, colocando en un lugar protegido a los niños y a las mujeres, de modo que quedaran amparados ante un eventual ataque de los salteadores en aquellos lugares. Los niños estaban obligados a esta peregrinación a partir de los 13 años, porque según la tradición judía, el niño a los 13 años ya es adulto, ya puede tomar responsabilidad por sí mismo, pero las familias piadosas los llevaban un año antes para que se fueran acostumbrando a estas prescripciones, se fueran acostumbrando a estos viajes que tenían que hacer cada año. Pero llegan a Jerusalén, están en la fiesta. ¿Qué pasa? Algo sucede, lo inesperado, el susto de un padre. Los padres vuelven, regresan a Nazaret, pero Jesús se queda sin que ellos lo adviertan, sin que ellos se den cuenta de que
se ha quedado en el templo. El texto indica claramente que el niño no se perdió o el niño no se despistó, se quedó en el templo, permaneció en el templo, en Jerusalén, lo cual supone un propósito, aunque en el momento, pues esto causó dolores de cabeza para María y José que lo buscaban, porque un propósito, pero en el momento no nos dice nada al respecto. Por su parte, María y José comenzaron a buscarlo en la caravana. Pensaron que iban con sus amigos y familiares, los galileos que iban de regreso, pero después de un día no la encuentran. Al terminar la primera jornada del viaje, aunque hoy nos pudiera parecer un poco extraño, ¿cómo es que se van a dar cuenta que el niño, que este jovencito no iba con ellos? Hoy nos puede parecer un poco extraño, pero en aquellos tiempos la colectividad se ocupaba de los niños propios y de los ajenos, de aquellos que eran de otra familia. Además, me imagino que los muchachos, vamos a decir así, viajaban juntos, compartían juntos, eran todos conocidos, familiares, que viajaban a su pueblo. Y tranquilamente María y José pensaron, él viene atrás o va adelante, quién sabe, pero no le dieron tanta importancia, él va aquí con nosotros. El problema se presenta para José y María, que luego que se dan cuenta que no está, vuelven a Jerusalén a buscarlo. Y porque no le encuentran entre sus parientes y amigos. Y aquí podemos imaginarnos la preocupación de los papás, el susto, porque ellos sabían lo que era este niño. Ellos sabían también la responsabilidad que tenían con este niño. Sentían una obligación de cuidar de él. Ahora se les ha extraviado. Claro, como dije, el niño no se extravió, simplemente se quedó. Los padres entonces lo encuentran al tercer día. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Lo encuentran en el tercer día en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchando y preguntando. Un versículo que de un modo oculto anticipa algunos aspectos de lo que va a ser la vida de Jesús. Ese tercer día nos está ya dando algunas pistas. Así, la referencia a los 3 días recuerda también esos 3 días angustiosos que vivieron los discípulos después de la muerte de Jesús. Y aquí, ahora como que le tocó vivir a María y a José estos 3 días angustiosos, buscando al niño en Jerusalén. Pero cuando los discípulos, por ejemplo, antes de que Jesús resucitara, claro, vivieron unos días angustiosos, y esto fue lo que vino, ya decía, a vivir también José y María, buscándolo. Fueron días también, diría, de pasión, involucrados en el dolor de la pasión. La segunda referencia que aquí vemos es cuando se habla del templo. El templo nos recuerda el lugar donde se enseña la ley. Jesús trae una nueva ley,
un nuevo mandato, una nueva ley, un nuevo mandato entregado con un nuevo espíritu. Por último, el pasaje destaca que Jesús estaba sentado entre los doctores de la ley, entre los sabios. Estaba sentado entre ellos. Y esta postura es la postura del maestro que enseña de modo activo. El evangelista relata este pasaje de la vida de Jesús como se acostumbraba a contar la vida de un héroe griego. Desde una edad muy temprana, Jesús se presenta como un adolescente excepcional, dotado con una sabiduría absoluta, una sabiduría fuera de lo común. Enseguida conoceremos por sus palabras de dónde pues viene esta fuente, de dónde le viene todo esto. Además, la escena representa gráficamente la razón por la cual se ha quedado en Jerusalén, por la cual decidió compartir entre los doctores de la ley. Es algo que requiere palabras que la interpreten, pues por sí sola resulta sorprendente, pero ambiguo en su significado. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué se ha quedado Jesús en Jerusalén? Aquí vemos que María toma la palabra, expresa su angustia y pregunta al Hijo por su actitud. Le dice, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando, angustiados. ¿Sabe que en la actuación de Jesús, ella sabe que hay un porqué? María sabe que lo que Jesús ha hecho tiene una razón, pero María todavía no alcanza a descubrirlo, no alcanza a ver el porqué, y menos a esa temprana edad. María no podía descubrirlo. Pero, como siempre, a Jesús pues le hacen una pregunta y él responde con otra pregunta. Eso es algo siempre típico en Jesús, lo vemos en muchas ocasiones, que le preguntan a Jesús algo, él responde con otra pregunta. Y la pregunta que Jesús le hace a María es, ¿y por qué me buscan? Y luego añade, ¿no saben que debo de ocuparme de los asuntos de mi Padre? Estas palabras iluminan ciertamente el hecho. Estas palabras iluminan la escena. Y estas palabras de Jesús, ¿no saben que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Es lo que explica todo el texto. Allí vemos por qué Jesús lo hace. Y ahí empieza ya algo nuevo en Jesús. Frente a estas preguntas, la que dice María, tu padre y yo, Jesús afirma que para él la prioridad absoluta es el Padre Dios, de quien es hijo por obra del Espíritu Santo. Ya Jesús lo sabe. Él es consciente de que no solamente la sangre de María y José corre por sus venas,
hay sangre divina, hay algo más que él sabe a esa edad que tiene una misión particular en su vida. Ocuparse de los asuntos del Padre supone varias cosas. Supone dejarse guiar por el Espíritu Santo. Esa es una que hay que tener pues bien presente. Dejarse guiar por el Espíritu Santo. Significa exponer o entender o estudiar, penetrar en las Escrituras, en la palabra de Dios, en la Biblia, usando pues nuestro propio lenguaje, en la cual se muestra la voluntad de Dios como autoridad del Maestro. Y supone pues poner en práctica dicha voluntad por encima de todo y de todos, incluso por encima de la voluntad de sus padres. Aquí Jesús está tomando una decisión pues propia de él, una decisión que sabe que esto le va a traer pues consecuencias. Y es lo importante aquí, es lo interesante de que como Jesús como que ya se va haciendo esa imagen, se va aclarando. Y desafortunadamente la Sagrada Escritura ya de aquí en adelante no nos dice nada más sobre la vida de Jesús cuando era joven. Aparece ya en la vida pública, pero sería bueno meterse a ver, pero no lo tenemos. Así que es algo que nos tenemos que quedar así. Lo cierto es que él dice que siguió siendo obediente y viviendo con sus padres. Ellos, pero quizá la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo reaccionan los padres de Jesús ante esas palabras de Jesús? Ellos no comprendieron lo que decía. María y José no terminan de comprender cuando Jesús les revela su proyecto de vida. Todos debiéramos estar claros en nuestro proyecto de vida, en nuestra misión en la vida. A veces, así ya a un nivel más personal, debiéramos de tener nuestra propia misión, así escrito. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero en la vida? Y esto nos ayuda a ir profundizando, a ir aclarándonos hacia dónde vamos, cuáles son las metas que tengo. Y es importante que lo hagamos. Y aquí vemos que Jesús estaba clarito desde muy temprana edad. Estaba claro hacia dónde iba. Y pienso que muchos de nuestros problemas es que no sabemos hacia dónde vamos. No sabemos cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos. Dejamos que la vida ocurra, que pasen cosas, pero que no nos hacemos protagonistas de nuestra propia historia. Bien, como los padres de todos los tiempos, María y José, deberán de hacer su camino de reflexión personal y crecimiento, respetando y apoyando la decisión de su hijo. Es una decisión que Jesús pues ha tomado y la mejor actitud aparece personalizada en María cuando dice que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Vamos a un cambio y seguidamente pues volveremos con más sobre este tema y nuevamente los vamos a invitar para que compartan con nosotros si desean llamar, para que comparten conmigo su opinión y su parecer sobre este tema que hoy estamos reflexionando.
Estamos hablando sobre tus hijos no son tus hijos, haciendo referencia a aquel pasaje bíblico cuando Jesús queda, los padres no se dan cuenta. Ciertamente esto causó una gran preocupación, una angustia a María y a José, y decía antes del cambio que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Su vida se presenta como un rompecabezas desordenado. Quiere encajar sus piezas de acuerdo a la voluntad de Dios. María, como decíamos, ella sabe que su hijo es un don especial, que su hijo tiene una misión especial por parte de Dios. Y igual sabe que su hijo es de un don admirable. Y como madre, ella quiere colaborar con este proyecto divino. Ella quiere colaborar, pero en el momento no sabe cómo hacerlo. Pensemos en María, en este caso como madre, su preocupación. Primero por su hijo extraviado, luego cuando lo encuentra, luego con las palabras de Jesús. ¿Por qué me buscan? ¿No saben que estoy haciendo las cosas de mi Padre? Esto ciertamente, el corazón de María, pues, quedaría con muchas preguntas. Y lo que decía Jesús, ¿no saben que debo de ocuparme de las cosas de mi Padre? Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué ha hecho Jesús después de este episodio? ¿Qué pasó después? Sorprendentemente, después de este, vamos a llamarlo así, enfrentamiento con sus padres, con María y José, después de este encuentro, después que lo encuentran, Jesús vuelve a Nazaret, ahora con sus padres. Y nos dice el texto que siguió sujeto a su autoridad. Parece como que si todo volviera a ser como antes, aunque de cierto modo ya está rompiendo con una etapa importante en su vida, con una etapa anterior. Todo sigue como normal, pero ya hay un hecho, ya ha pasado algo. Ahora ya María y José saben muy bien que este niño tiene algo importante, una misión bien específica en su vida. Jesús también lo sabe. Y el evangelista Lucas nos dice también otra cosa. Nos dice cuál fue la primera palabra que Jesús utiliza. La primera palabra, Padre. Y coincidencialmente también es la última palabra. Padre, te encomiendo mi espíritu. Aquí, Padre, estoy haciendo los asuntos de mi Padre. Esto es una pista para hacernos comprender a los lectores de hoy, de todos los tiempos, dónde va a tener su centro el proyecto histórico de Jesús. Su vida va a estar orientada siempre hacia el Padre del cielo y no hacia sus padres terrenales. Aunque para ello Jesús tiene que romper con tradiciones, con normas humanas, incluso tiene que romper con los padres de la tierra,
con María y José. El último versículo del pasaje que estamos estudiando, Lucas 2, del 41 al 52, subraya el crecimiento integral de Jesús. Nos habla de su aumento en estatura. Nos habla, vamos a decir también, de su aumento en sabiduría. Nos habla de que crecía en sabiduría y sobre todo crecía en el favor de Dios y de la gente. Ahí podemos ver todo ya lo que se dice de este niño, cómo él iba. Primero, pues, obedecía a sus padres, ciertamente. Y como cualquier otro joven, iba creciendo, madurando, la sabiduría que tenía, pero también había cosas, costumbres de las cuales él tenía que romper, como le puede pasar a cualquier otra persona. Y el problema está cuando muchas veces no dejamos que estas cosas ocurran, que rompa, que la persona sea como independiente, no llamamos así totalmente independiente, pero que una persona que tiene claro cuál es la misión en su vida. Bien, estamos hablando sobre la adolescencia de Jesús y quisiera también, si se puede, aquellas personas que desean compartir algo con nosotros en estos momentos, nos pueden llamar aquí al 230-1955 y darnos un poco de opinión, cómo su experiencia con un adolescente o su propia adolescencia, cómo fue. Todo esto lo podemos pues compartir un poco en lo que nos queda del programa. Bien, después de haber reflexionado el pasaje, podríamos decir que Jesús crecía y que sus padres también crecían. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque esto también llevó a sus papás a una cierta madurez, de que tenían que igualmente crecer. La familia de Nazaret seguía unida a su hijo, les pone el profundo proyecto encomendado por el Padre Celestial, sigue unida aunque no lo comprendan. Y unidos crecen todos, tanto padre o madre. Todo hijo puede verse aquí reflejado y aprender. Los padres, a respetar al hijo, colaborando y acompañando el proyecto de vida que Dios tiene sobre él. Respetando el proyecto de Dios en esa persona. El hijo, por otra parte, a ser fiel a sí mismo y a la voluntad de Dios en su existencia, sin por ello dejar de aceptar la importante función que los padres desempeñan en su vida. Y ambos, como ya lo decíamos, en crecer unidos, de formar una familia espiritual, acogiendo los sucesos de la vida y acompañándolos permanentemente con el Evangelio. Porque tus hijos no son tus hijos, son hijos de Dios y de la vida. Y es importante que los padres tengan esto bien clarito, que tus hijos son hijos de Dios y de la vida. Hay que ponerles alas
hay que enseñarles a que sean personas independientes, que sean personas que asuman su propio ser como humanos y no tenerlos ahí controlados. Nos preparamos ahora para coger la palabra de Dios en nuestra vida, invocando también al Espíritu Santo, que nos ayuda a todos en esta tarea. Rey celestial, Consolador, Espíritu de verdad, que estás presente en todas partes y lo llenas todo. Tesoro de todo bien y fuente de vida, ven y haz de nosotros tu morada. Purifícanos de toda mancha, salva nuestras almas, tú que eres bueno. Es una oración de la liturgia vicentina. Ahora, lo que hemos hablado, y sobre este pasaje, ¿qué nos está diciendo este texto bíblico? Observamos, me sitúo en primer lugar entre los miembros de mi comunidad, de mis amigos, y pensemos en este evangelista Lucas. ¿Por qué nos escribió este pasaje? Imaginémonos el ambiente piadoso de aquellos tiempos, de los padres de Jesús que viajan hasta Jerusalén en medio de una caravana de peregrinos galileos. El motivo, pues las fiestas de la Pascua, que se celebran cada año, o se celebraban. Jesús va con ellos a celebrarla por primera vez. Fijémonos en la confianza que los padres de Jesús tienen en Él. Es un joven responsable. Se porta bien. Andará con unos y con otros. Tardará una jornada en darse cuenta de que de regreso, pues Él no va con ellos. La ausencia de Jesús entonces obliga a los padres a regresar a buscarlo, llenos de angustia y desesperación. Cuando llego al templo, Jesús sabe el proyecto de Dios para su vida. Por encima de sus padres terrenos está el Padre del cielo, cuya voluntad Él siempre busca hacer. Busca siempre hacer la voluntad del Padre. Este primer encuentro de Jesús con la casa de su Padre, con el templo y su entrega total a la voluntad de Dios, dejando a un lado a sus padres terrenos, prefigura su entrega final a la muerte, dejándolo todo para cumplir esa misma voluntad. Lucas señala, pese a que los padres de Jesús no entienden las razones que Él les da, María guarda todas estas cosas en su corazón. Les da vuelta, buscando comprender el sentido profundo de todo aquello que Dios tiene para ella, para José, y lo que Dios tiene guardado para su Hijo Jesús. Cómo Dios le ha ido revelando poco a poco este proyecto que Él tiene. A la final, pues Jesús regresa con sus padres y sigue sujeto a su autoridad. Pero algo nuevo ha surgido ahora en la vida familiar. El crecimiento de Jesús en todos los sentidos está empezando a romper el cascarón que le retiene de su propia familia.
En unos años la romperá totalmente y empezará entonces sí la predicación de la llegada del reino de Dios. Ahora pensemos, ¿qué nos dice este texto? La palabra habla también para el mundo actual, para nosotros, los creyentes del siglo XXI. Quiere tomar cuerpo en nuestras vidas, en nuestras familias, para hacernos mensajeros del amor de Dios. Meditaremos la buena noticia y el compromiso de esta palabra que hoy trae a nuestras vidas. Imaginémonos si invitáramos a Lucas, el evangelista, a compartir con nosotros hoy. ¿Qué nos diría? Y eso, ¿qué nos diría? Nos lo va a decir después de este cambio. Bien, estamos de regreso y estamos hablando de que si pudiéramos invitar a Lucas a que compartiera con nosotros su experiencia, ¿qué nos diría Lucas? En primer lugar, nos hablaría de cómo María y José cuidaron de su hijo sin someterlo, de cómo procuraron favorecer su crecimiento humano y religioso para que Jesús, llegando el momento, pudiese hacerse plenamente cargo de su propia vida. Seguramente Lucas nos diría que cuando Jesús expuso a sus padres el proyecto de Dios para su vida y su decisión de seguirlo, ellos no comprendieron. Nos invitaría a poner nuestros ojos en María, modelo perfecto de madre y de discípulo, que intentaba iluminar lo que no comprendía desde su experiencia de fe y confianza en Dios. Quizás también nos contaría que los padres de Jesús respetaron las razones de éste, aunque no las entendían, y que Jesús siguió aceptando su autoridad y obedeciéndolos. Nos plantearía la necesidad de respeto de los padres a los hijos y de la obediencia de los hijos a los padres. Estamos, si alguien desea compartir con nosotros alguna experiencia, pues nos puede llamar, como ya le hemos dicho, al 230-1955. Y bueno, si tuviéramos a Lucas entre nosotros, ¿qué nos diría? Nos haría ver que la experiencia familiar de Jesús estaba entretejida de fe en Dios, de abrirse a Él. Nos explicaría que sus padres tuvieron que aprender a abrirse a lo imprevisible, a la imprevisible voluntad de Dios. Lo mismo que Él se abrió a ella, a la voluntad de Dios. Quería saber si nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo. Lucas tendría mucho que contarnos, porque ciertamente él, como haber escrito este evangelio, pues todos los escritores, siempre cuando uno los invita a compartir sobre su libro, lo que han escrito, pues se emocionan. He tenido la oportunidad de compartir con algunos autores, y ellos les encanta hablar
de su trabajo y creo que es muy humano. A todos pues nos gusta compartir de lo que hemos hecho. Y aquí Lucas seguramente estaría muy emocionado en compartir con nosotros esta escena. Querría saber si el pasaje que hemos estudiado provoca en nosotros algunas, vamos a llamarle algunas resonancias nuevas. Si nos hemos abierto nuevos caminos de actualización y de compromiso. ¿Qué nos diría este pasaje? ¿Cómo nos impactaría esto en nuestra propia vida? Esto creo que es importante que lo reflexionemos, que lo meditemos, cómo este pasaje puede impactar mi vida. ¿Qué puedo aprender de él? Así que es importante que cada vez que leamos un pasaje así bíblico, lo asumamos, lo integremos, lo reflexionemos y ver cómo esto puede impactar mi ser, mi vida. Las palabras de Lucas ciertamente habrán suscitado en nosotros ideas y sentimientos variados y nos habrán invitado también a la reflexión y a la aceptación. Pongamos palabras a todo ello ante el Señor, que hoy nos habla a través de su palabra. Agradecemos a Dios el don de la fe, que nos hace Madre de Jesús. Agradecemos ese don con su cara y con su cruz, la presencia y la ausencia, el día y la noche oscura, la posesión y la pérdida. Agradezco la posibilidad de hacer crecer a Jesús en mí, para que me transforme desde dentro, dejar crecer a Jesús en mí. Presentemos ante el Señor nuestros afanes. También presentemos al Señor nuestras angustias por las personas que muchas veces hemos perdido, que estamos preocupadas por ellas, especialmente por los hijos o personas que están a nuestro cargo. Descarguemos con Él todas las preocupaciones, sabiendo que Él nos dará fuerzas para seguir desempeñando la labor que nos ha encomendado en la familia, en el trabajo, en la parroquia o en cualquier lugar donde estemos. Pidamos luz para entender las palabras y los hechos de Jesús, que a veces tienen un sentido que se nos escapa, que no logramos entender. Adoptamos la actitud de María. Hablo con ella, le abro el corazón y ella nos mostrará el suyo, modelo, imagen de su Hijo. Recordemos a todos cuantos han perdido algún hijo. Qué tristeza de los padres cuando han perdido algún hijo, ya sea de modo real o metafórico. Y ciertamente, cuando esto sí ha sucedido, el vacío que se puede sentir dentro, un vacío imposible de llenar. Oremos por aquellos jóvenes, aquellas personas que se han quedado huérfanos, que se han quedado sin raíces,
sin que nadie se preocupe por ellos. Contemplo la decisión de Jesús de seguir el camino que su Padre Celestial le traza. Lo lleve a donde lo lleve. Pienso en los adolescentes y jóvenes que se abren a la vida y que dentro de una familia cristiana oyen la llamada de Dios a seguir distintos caminos. Oremos por ellos y por sus familias. Aquí en Panamá, pues acabamos de celebrar la JMJ y esto ciertamente ha impactado a muchas familias, a muchos hogares. Hemos visto también la madurez de muchísimos jóvenes, la responsabilidad. Y ahí hemos visto también cómo, o me ha tocado ver, el crecimiento de estos jóvenes. Su actitud es tan claro hacia dónde van. Y todo esto hay que aceptarlo con una actitud de oración, aceptarlo con un compromiso de que quiero salir adelante en mi vida. Es importante que siempre los papás pues empujen un poquito a los hijos a ser responsables, a tener claro ese proyecto de vida. Pero es que muchas veces también los papás tampoco lo tienen. Pero esto hay que estudiarlo, hay que investigarlo, hay que meditarlo, de cuál es mi proyecto de vida, cuál es mi misión en la vida, qué es lo que Dios quiere de mí. Y esto, pues, siempre nos tiene que llevar a un compromiso. Las palabras de Lucas, pues, ciertamente tienen resonancias distintas. Apuntan hacia nosotros y también hacia nuestras familias y el medio social en que nos movemos. Hoy nos los dirige a cada uno de nosotros, esperando nuestro compromiso. Así que uno de los compromisos que debemos de asumir, pues, es el leer este pasaje con una visión diferente. Lucas 2, del 41 al 52. Es un pasaje que me invita a ir penetrando profundamente qué es lo que Dios quiere para mí. Y ver ahí algo, pues, cómo el Señor mismo nos va abriendo camino. Con la luz, pues, que nos ha ofrecido su mensaje, la meditación, la reflexión, esto me debe de ir como creando nuevas ideas, nuevas resonancias. Así formulo también un compromiso conmigo mismo. Y esto a veces también bueno compartirlo con algún familiar, algún amigo. Así que todas esas cosas son importantes. Estamos esperando si alguien pues desea compartir con nosotros una llamada, una reflexión, pues este es el momento antes de ya terminar con este programa. Siempre he tenido un gran interés en estos pasajes bíblicos y me ha tocado trasnochar, me ha tocado pensar pues grandes momentos, horas, estudiando, meditando, porque a veces hay cosas que uno no entiende, no comprende el por qué, pero que hay allí detrás, hay un mensaje oculto. Y esto es importante que uno lo vaya descubriendo. Y que hemos visto hoy, este pasaje pues tiene mucho que ver ya con la resurrección de Jesús. Lo vemos así aparentemente como algo, bueno, la vida de Jesús, la infancia de Jesús, pero está desde el principio y está conectado con el final, con la vida de Jesús. Y tenemos que recordar que los evangelios se empezaron a escribir de
de atrás hacia adelante. Primero, escribir la experiencia de Jesús, la resurrección, luego, qué pasó un poquito antes, qué pasó después, hasta que ya se completó todo. Entonces, por eso hay que leerlo pensando también esto a qué me está llamando, a qué me está llevando. Vamos a ir ya terminando con esto. Vamos a hacer una pequeña oración. No es tanto una oración, una reflexión de Kahlil Gibran que nos habla de que tus hijos no son tus hijos. Y me disculpan aquellos padres que muchas veces pues, son posesivos. Tus hijos no son tus hijos. Son hijos e hijos de la vida, deseosa de sí misma. No vienen a ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana, y no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlo semejante a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzadas. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. Así que con esto hemos pues llegado al final de este programa. Les agradezco que me hayan seguido y espero que esto haya suscitado en muchos de ustedes una reflexión y ver cómo estoy yo compartiendo y viviendo con mi hijo. Tengo la misma responsabilidad. Ayuda a mi hijo a que esté claro en su visión, en su proyecto. Lo apoyo en sus iniciativas o trato de controlarlo. Esas son cosas que los padres pues tienen que tener bien claro. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa.